Bienvenidos ahora a la teleclase práctica del segundo módulo de Principios de Economía. Vamos a revisar, como hemos hecho antes, primero que nada los conceptos teóricos, un buen repaso para ver con qué elementos vamos a tener que trabajar en esta clase de actividades prácticas, para lo cual partimos del esquema conceptual, que es la guía de los elementos que incluye el módulo. Acá tenemos los conceptos y sus interrelaciones, que es lo más importante que tenemos a trabajar en este tema. Recuerden que en este módulo estamos trabajando puntualmente la conducta de la empresa, cómo es que se comporta la empresa ante ciertos estímulos, ciertos cambios, ciertas decisiones. Las empresas, nosotros decimos, están buscando maximizar beneficios. Sabemos, como esto hemos explicado en el material, que no es lo único que persiguen, pero sí lo más importante, o al menos aquello que nos permite hacer las mejores predicciones sobre sus comportamientos y sobre los resultados que van brindando sus acciones. Entonces las empresas, para tratar de lograr esta maximización de beneficios, por un lado toman decisiones de costos y por otra operan en aquellos mercados en los que les toca operar de acuerdo a los productos que han decidido comercializar. El primer elemento, entonces, vinculado con los costos, va a tener que ver con tomar decisiones acerca de qué insumos utilizar en la producción y cuánto de cada uno de estos insumos, teniendo en cuenta, por una parte, restricciones productivas, ¿sí? Toda la parte técnica o fabril que nos indique qué combinaciones posibles hay, y por otra, cuáles son los costos de estos factores y que permitan tomar la mejor decisión en cuanto a lo económico. Esa va a ser toda una gama de temas que nosotros vamos a abordar en esta sección de la materia, donde estemos ocupándonos de la función de producción y los costos de cada uno de los factores productivos. Dijimos que las empresas toman decisiones para operar en mercados en los cuales comercializan sus productos. Nosotros decimos estos mercados en los que comercializan productos van a tener básicamente dos tipos. Por una parte, los mercados competitivos, por ejemplo, y propiamente como el caso extremo, el mercado de competencia perfecta, que es el que analizamos muy en detalle acerca de la maximización que realizan las empresas, y por otra, mercados que no son competitivos como el monopolio, como el otro caso extremo en el cual se desempeñan. En el mercado competitivo nosotros decimos las empresas están en una situación donde son muchos los oferentes y muchos los demandantes. Ninguno tiene poder para modificar el precio, ¿sí? Decimos que son precios aceptantes, toman el precio que se define por el libre juego de la oferta y la demanda. En este mercado los productos no están diferenciados, es decir, hay información plena y sin costos, esas son características que hablan de la competencia perfecta. Otros mercados que son competitivos pero sin este grado tan alto de competitividad son los mercados de competencia monopolística. ¿Por qué decimos que no tienen el mismo grado? Porque en los mercados de competencia monopolística empieza a haber diferenciación entre los productos. Ahí sí, cada uno de los oferentes tiene, aunque sea en una pequeña dosis, una característica de su producto distinta de otro productor. Y eso hace que de alguna forma enfrenten demandas que pueden ser particulares para cada uno de estos productores. Otro caso donde es ya menos competitivo, donde empiezan a jugarse otros elementos que los hacen más protagonistas a las empresas al momento de fijar precios, son los denominados oligopolios, estructuras de mercado donde hay un grupo reducido de oferentes, ¿sí? Que pueden hasta incluso hacer acuerdos para definir entre ellos cuál es el precio que le permite a cada una de un pequeño grupo de firmas maximizar sus beneficios, ¿sí? Llegando al extremo de un duopolio donde hay dos empresas. ¿Sí? Son casos no competitivos, pero no llegando al caso extremo de la no competencia, que es el que nosotros denominamos monopolio, donde hay una única firma ofreciendo el producto. Esta empresa, por lo tanto, enfrenta toda la demanda del mercado y tiene poder de fijar el precio. Es decir, nosotros justamente le llamamos poder monopólico a esta posibilidad que tiene de definir cuál es el precio al que va a vender el producto en el mercado. Esta es toda la gama entonces que tenemos de estructuras de mercados en las que puede llegar a operar una empresa. Todos los casos van a tener que tener en cuenta que el objetivo de maximización y para ello cómo son sus estructuras de costos para tratar de encontrar la mejor combinación en cada una de estas estructuras. Las empresas operan además
no solo en los mercados de bienes en los cuales ellas son oferentes, sino también en los mercados de factores, donde las empresas son demandantes. Son ellas las que van a ir a estos mercados a buscar aquellos insumos productivos que les hacen falta para la producción de los bienes y servicios. En ese mercado van a confluir con los dueños de los factores productivos, que en este caso son la oferta, ¿sí? Recuerden que los mercados de factores, las empresas son las demandantes. Esto es muy importante. Los conceptos claves, entonces, que hemos referido a lo largo de esta discusión de cuál es el esquema conceptual, tienen que ver, en primer lugar, con la función de producción, es decir, la relación que hay entre la cantidad de insumos productivos que va incorporando la empresa a la producción y el logro en cuanto a la cantidad producida, ¿sí? Cuál es su cantidad producida para cada nivel de uso de los insumos productivos. Eso es lo que nosotros denominamos función de producción. Por otro lado, las funciones de costos, si yo a esas cantidades de factores las monetizo considerando cuál es el costo que tienen esas unidades de los factores productivos, voy a tener costos de distintas índoles que son útiles para la toma de decisiones. Los costos totales, los costos promedios, los costos marginales, los costos si los considero en el corto plazo o en el largo plazo, los costos si los considero fijos o si los considero variables. Todas clasificaciones de costos que me permiten una mejor toma de decisiones de acuerdo a cuál es el ámbito en el que la estoy analizando. Otro concepto tiene que ver con las estructuras de mercado. Justamente esto mencionamos recién en el esquema. Las estructuras de mercado son las formas en las que está organizado un mercado de acuerdo a cuál es la capacidad que tiene cada una de las partes, oferta o demanda, para fijar las condiciones. En este caso, las condiciones de precio. El extremo más competitivo es el de la competencia perfecta y el extremo menos competitivo es el del monopolio. En el medio operan estructuras como la de la competencia monopolística, que tiene muchas características de la competencia perfecta, excepto la del producto homogéneo. Al revés, en la competencia monopolística el producto es diferenciado. Y una situación que es más cercano a lo no competitivo, pero no tan extremo como el monopolio, que son los oligopolios, donde hay un pequeño conjunto de empresas que definen entre sí cuál va a ser la situación del mercado y si ellas coordinan, si ellas forman una colusión, como solemos llamar, pueden hacer un acuerdo de precios y definir un precio de una forma bastante monopólica, ¿sí? De acuerdo a su capacidad para mantener este tipo de acuerdos. Finalmente, la estructura menos competitiva, que decimos que es la de monopolio, es la que le brinda mayor posibilidad a las empresas de fijar precios a un nivel que les permita maximizar beneficios. Por último, el cuarto concepto importante que engloba los temas que nosotros abordamos en el segundo módulo tiene que ver con el mercado de factores, donde van a confluir, por un lado, la demanda que realizan las empresas. Las empresas van a demandar de una forma bastante racional lo que nosotros denominamos una demanda derivada. La demanda que ellas realicen en los mercados de factores van a tener que ver con qué es lo que ocurra en el mercado de los bienes que están por producir. Obviamente, si en ese mercado de bienes la demanda está en auge y por lo tanto el precio del producto es más elevado, esa situación de mercado que lo hace atractivo va a tener efectos sobre el mercado de factores, porque la demanda de las empresas va a ser elevada para satisfacer esa necesidad del mercado del bien principal. Por el contrario, si ese mercado empieza a deprimirse, va a bajar el precio de mercado en ese mercado de bienes y por lo tanto esto va a incidir en que en el mercado de factores la empresa esté menos dispuesta a contratar factores. A su vez, la demanda de factores de la empresa está relacionada con la productividad que tengan estos factores, es decir, cuánto produzca una unidad adicional de ese factor medido en bienes productivos. Esta demanda que realizan las empresas se va a contraponer con la oferta de factores que realicen los dueños de factores productivos, que son las familias en el mercado. Y las familias van a ofrecer, por un lado, su capacidad de trabajo, por otro, van a ofrecer los servicios de capital que ellas puedan prestar, o lo mismo los servicios de la tierra si son propietarios de recursos naturales. Es decir, que esto va a ser un lugar donde se definan cada uno de los precios de estos factores productivos. Vamos a plantear ahora la situación problemática de este módulo.
El caso que nosotros planteamos ahora tiene que ver con seguir indagando para la toma de decisiones de la Panadería de la Reina, que ya comentamos que está tratando de analizar qué ocurre si deciden la incorporación de masas finas en su mix de productos, viendo si ellos incorporan ese bien para que sea rentable. Entonces lo primero que nos muestra es información vinculada con su producción. La producción que tienen las masas finas, teniendo en cuenta la cantidad de hornos, fíjense que tienen 5 hornos disponibles, y la cantidad de trabajadores que operen dichos hornos, es decir, si no lo opera nadie, si lo opera 1, 2, 3, 4, etcétera, trabajadores. ¿Y cuál es la producción medida en unidades de masas finas que se obtienen entonces con cada combinación de factores productivos? Con esta información nos van a pedir que analicemos información para ver si realmente le conviene incorporar las masas finas en su oferta. Sí nos aclaran algo que se obtuvo de los estudios de mercado, que tiene que ver con que el mercado de las masas finas es un mercado de competencia perfecta. Esto nos sirve a nosotros para saber en qué tipo de estructura va a operar la empresa si se decide a hacerlo. Tengan en cuenta con esto que es un mercado en el que hay información plena, que los productos no son diferenciados. Es decir, que en este caso los consumidores les va a dar lo mismo si consumen las masas finas de una, otra u otra confitería, no van a hacer diferencias. Les digo esto porque es un supuesto importante para analizar el mercado, que ellos como oferentes no van a tener ninguna posibilidad de fijar precios, es decir, que van a ser precio aceptante, justamente porque es un mercado en el cual todas las empresas son competitivas. Veamos qué nos piden entonces como actividades para esta actividad práctica. La primera consigna dice, grafica la función de producción e interpreta la forma gráfica encontrada. Entonces detecten ustedes cuáles van a ser las variables que entran en juego, qué es lo que graficamos en cada eje y cuál es la forma que va teniendo la función de producción y qué nos indica esa forma de la función de producción. Son muchos elementos a considerar en el gráfico. La segunda actividad o consigna nos pide calcule el producto medio y marginal del factor trabajo correspondiente a cada nivel posible de producción. Es decir, que nosotros vamos a tener que hacer el cálculo para cada uno de los niveles de producción, cuáles son los valores de la productividad marginal o producto marginal y producto medio del factor trabajo. En tercer lugar, muy relacionada con los datos que hayan obtenido en la segunda consigna, nos pide graficar ambas funciones en un mismo plano con relación al nivel de trabajo contratado por la empresa. ¿A qué se refiere esta consigna? Que ustedes identifiquen los ejes y en un mismo plano de ejes cartesiana grafiquen ambas funciones, la función de producto medio y la función de producto marginal. Esto nos va a permitir observar cómo son en paralelo ambas funciones. Y esto se va a relacionar con la última consigna, en la cual, con las relaciones graficadas, ustedes van a tener que responder lo siguiente. ¿Qué relaciones gráficas encuentran entre el producto medio y marginal del proceso productivo de masas finas de la Reina? ¿Se observa la ley de los rendimientos decrecientes del factor trabajo para esta empresa? Además, ¿a partir de qué nivel de contratación del factor trabajo se encuentran rendimientos decrecientes derivados del uso de dicho factor? Todas estas preguntas nos piden que nosotros resolvamos a partir de la tabla y el gráfico que hayamos elaborado previamente y tengamos con todo esto una visión de qué es lo que pasa del lado de la producción, qué elementos suelen tener en cuenta las empresas desde el lado productivo. Si a estos elementos le incorporaran los costos, se podrían observar otros aspectos de los que tienen en cuenta las empresas al momento de producir.
Vamos a plantear ahora paso a paso la resolución de cada una de estas consignas del ejercicio planteado. Recuerden que nuestra situación problemática tenía que ver con la toma de decisiones de producción que va a tener que hacer la empresa La Reina si decide entrar al mercado de masas finas, para lo cual el primer ejercicio nos planteaban datos donde se vinculaba las cantidades de capital, trabajo y producción, y a partir de esa tabla nos pedían graficar la función de producción. Veamos qué resulta. En primer lugar, tenemos que definir qué vamos a graficar en los ejes de la función, y la función de producción va a relacionar la cantidad de un factor que varía. En este caso el factor variable es el trabajo, como ustedes pueden observar en la tabla. Va a haber un factor fijo que va a estar implícito en la gráfica, porque de hecho la cantidad de capital es fija para todos los niveles de trabajo que se aplica. El capital es 5 hornos, entonces eso no varía, por lo tanto no lo vamos a tener graficado. Y en el eje vertical, el eje de las ordenadas, vamos a ubicar la cantidad de producción. Es decir, que nos va a quedar un sistema de ejes cartesianos, un plano donde en el eje vertical vamos a tener la cantidad producida y en el eje horizontal vamos a tener la cantidad de factor variable, en este caso trabajo, incorporado al proceso productivo. En este caso pueden ser operarios o panaderos que operen los hornos de esta panadería. Bueno, ustedes pueden observar la función de producción, donde cada uno de los puntos que sugiere la tabla que relacionan qué es lo que pasa cuando tenemos ningún operario, la producción es 0. ¿Cuál es la producción cuando tenemos un operario? ¿Cuál es la producción cuando tenemos 2 operarios, que dice que se producen 50 unidades? ¿Qué pasa cuando tenemos 3 operarios, etcétera? Y ustedes pueden observar que la relación es, en términos generales, positiva, es decir, que en general, por lo menos en un tramo relevante que ya vamos a mencionar, a medida que más unidades del factor trabajo incorporamos, mayor es la producción. Ustedes podrán observar que esto es cierto hasta un punto en el cual la función llega a un máximo. Este máximo ustedes lo registran cuando la función de producción tiene derivado pendiente 0 en ese nivel de producción, porque justamente llegó a un máximo. Luego de eso, si nosotros seguimos incorporando unidades del factor variable, nos vamos a encontrar con una disminución en la producción total. En términos prácticos, las empresas no llegan a este nivel porque obviamente no siguen incorporando, pero en términos teóricos podría pasar. Ustedes piensen que ustedes están en una situación en la cual hay un factor fijo, que son los hornos. Incorporan cada vez más operarios. Al principio, obviamente, esta incorporación de operarios hace que cada vez la producción aumente más rápido. Ese primer tramo. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya varios, se complementan, colaboran en la tarea, etcétera, se vuelve más productivo este trabajo. Hasta un punto donde cada vez el trabajador adicional que nosotros incorporamos cada vez nos hace aumentar menos la producción total. Ustedes van notando esto a partir del punto de inflexión en el tramo creciente de la función, donde cada vez la pendiente va siendo más reducida. Luego llegamos al máximo punto donde operaría la empresa. Más allá de eso no tendría sentido la producción económica. Pero si nosotros insistiéramos más allá de ese nivel en seguir incorporando trabajadores a este sistema donde tenemos el capital fijo, que son los 5 hornos, piensen qué ocurriría. Se entorpecerían entre ellos, se chocarían, habría disfunciones productivas que haría que la producción total incluso podría reducirse si nosotros en algún punto tenemos más cantidad de trabajadores de las cuales tolera esa capacidad disponible del factor fijo. Entonces, esa es una primera condición que nos permite observar esta gráfica rápidamente con observar la evolución que tiene la producción y cómo va modificándose la pendiente de la función de producción en cada punto. La segunda consigna que nos plantea la situación problemática tiene que ver con calcular los productos medios y marginales para cada uno de los niveles de producción. Nosotros vamos a mostrar en la tabla, estos cálculos donde explicamos también cómo se obtiene. El producto medio del trabajo se obtiene de dividir
la cantidad, es decir, lo que figura en cada uno de los renglones correspondiente a la cantidad de masa fina, dividido la cantidad de trabajadores. Es un promedio de producción por cada uno de los trabajadores incorporados al proceso productivo. Fíjense, si cuando se obtienen 20 unidades yo tengo un solo trabajador, la productividad media es 20. Cuando se obtienen 48 unidades, yo tengo operando 2 trabajadores, la productividad promedio es 24 trabajadores. Cuando operan 3 trabajadores, la cantidad total producida es 81, por lo tanto la cantidad promedio es 27, es decir, 81 dividido 3, y así sucesivamente. En el caso de la productividad marginal, es un cálculo que relaciona la variación en la cantidad producida frente a una variación en la cantidad del factor productivo. Es decir, que nosotros vamos a tener que ir haciendo cocientes de variaciones. Por ejemplo, cuando yo paso de 0 a 1 trabajador, tuve un incremento en la cantidad producida de 20 unidades, dividido un incremento en el factor productivo de 1 trabajador. 20 dividido 1 me da 20, que es la productividad marginal de cada trabajador. Cuando yo incorporo un segundo trabajador a este proceso productivo, el producto total pasa a ser 48, por lo tanto, el aumento en el producto total es de 28 unidades, dividido un trabajador adicional que incremente, la productividad marginal es 28, 28 dividido 1. Cuando yo paso a 81, la producción adicional subió en 33, y la cantidad de trabajadores subió en 1, es decir, que me queda 33 dividido 1, y así sucesivamente. Tengan en cuenta para la aplicación de la fórmula que en este ejercicio justo la cantidad de trabajadores va aumentando de 1 en 1, pero si aumentara en otras cantidades, ustedes deberían tener en cuenta en el denominador de la fórmula cuál es esa variación en la cantidad de trabajadores. Visualizar cómo se van produciendo estos aumentos estas variaciones, en la productividad media y la productividad marginal, nos va a ir hablando también de las etapas del proceso productivo, de las etapas productivas para la empresa. Una vez que tengo calculados estos datos, paso a la resolución de la tercer consigna. Esto lo que nos pedía puntualmente era graficar en un mismo plano tanto la productividad o producto medio como el producto marginal. Fíjense qué es lo que nosotros obtenemos en el gráfico. En el eje horizontal vamos a tener graficadas las cantidades del factor variable de trabajo y en el eje vertical para ambas funciones un número medido en unidades de producción. Nosotros vemos que en este caso cuando la función, por ejemplo, estas son como relaciones habituales, nosotros graficamos a partir de una unidad. ¿Por qué? Porque no podríamos dividir en 0. Entonces, hacemos como esta simplificación para que sea bien evidente la coincidencia con la tabla. Pero nosotros podríamos graficar quizá la función de producto marginal un poquito intermedia, pero sería como más difícil de interpretar. Por eso hemos definido esta forma donde coincida exactamente con la tabla que hemos calculado. Bueno, ustedes pueden observar las funciones, que ambas funciones tienen forma de U invertida. Es decir, que primero crecen, llegan a un máximo de producto o productividad y después decrecen, con algunas particularidades acerca de las formas que tienen ambas funciones de producto y el lugar donde se cortan. Eso justamente es lo que a nosotros nos piden en la siguiente consigna, en la consigna 4, nos dicen que establezcamos cuáles son las relaciones que se grafican entre ambas funciones. Ustedes pueden ver que la función de producto medio crece siempre que la función de producto marginal sea mayor que la de producto medio. Esto tiene una justificación matemática, es decir, si las adiciones que yo estoy haciendo en el producto total son más grandes que el promedio crece. Por el contrario, luego de cortarse esas funciones, cuando el producto marginal está por debajo del producto medio, el producto medio tiende a ser decreciente. A su vez, vemos que ambas funciones se cruzan o cortan en el valor máximo del producto medio. Esta también es una propiedad matemática. Por otra parte, ustedes saben que el producto marginal puede llegar a ser negativo justamente en el tramo donde mostramos que la función de producción total puede llegar a decrecer en esta etapa que nosotros decíamos que
se vuelve como un entorpecimiento seguir incorporando unidades de factor variable con un factor fijo ya determinado. Por otro lado, vemos que el punto en el que la productividad marginal se hace cero coincide con el punto en la función de producción, la primera que graficamos, donde la producción es máxima, ¿sí? Porque justamente el producto marginal nos va midiendo cuál es la pendiente de la función de producción. Luego nos dice el ejercicio a partir de qué punto se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y bueno, justamente a partir de que el producto marginal empieza a decrecer. Este es el tramo en el que nosotros observamos que cada trabajador adicional cada vez genera menos producción total. ¿Hasta dónde va a incorporar la firma? Hasta el momento donde se agote, es decir, hasta el momento en que el último trabajador adicional no aporte nada al proceso productivo, a la cantidad producida total. Bueno, con esto hemos terminado con la resolución de todos los ejercicios. Es importante que ustedes controlen con estas aplicaciones, bueno, su nivel de avance en términos del módulo que estamos transitando. Vamos a analizar ahora los ejercicios que son de formato de elección múltiple, que a ustedes les permiten, por otra parte, practicar para algunas de las evaluaciones que les proponemos a lo largo de esta asignatura. El primer ejercicio dice: al comportarse el mercado de masas finas como de competencia perfecta, con un precio de referencia equivalente a 80 por kilogramo, si se elige realizar una producción de 180 kilogramos de masas finas, el ingreso total de la reina será. Acá van las opciones. A, 14.400 pesos, el cual resulta de la multiplicación del precio de venta por la cantidad comercializada. B, 5.400 pesos, ya que para calcular el ingreso total deben descontarse los costos fijos. C, 972.000 pesos, ya que el ingreso total de la empresa debe incluir todos los costos de producción. 0 pesos, dado que la empresa no tiene trayectoria en el mercado. O positivo, pero requiere de la información de la elasticidad precio de la demanda para determinar su magnitud. Bueno, vamos a descartar algunas de las opciones para analizar las que sean más precisas. Fíjense que la opción que menciona que para calcular el ingreso total debe descontarse los costos fijos es errónea. El ingreso total no tiene en cuenta costos, justamente es ingreso para la firma. Por lo tanto, vamos a descartar la que habla de los costos fijos y la que habla de todos los costos de producción. Esas dos opciones no tienen sentido. La opción C, nosotros no la vamos a tener en cuenta porque nosotros estamos ya brindando información de que la empresa produce una cierta cantidad, que son los 180 kilogramos, y más allá de la trayectoria estamos suponiendo qué es lo que ocurra con esa cantidad. Entonces nos queda que la opción va a tener que ver con la multiplicación del precio por la cantidad comercializada. Y de ahí surge que la opción correcta es la A, que nos habla de 14.400 pesos de ingreso, que surgen de multiplicar precio por cantidad comercializada. Vamos a pasar al segundo ejercicio, que dice: si para el precio de referencia de 80 pesos, la empresa La Reina decidiera comenzar a producir masas finas e incorporar un único trabajador a este proceso productivo, ¿a cuánto ascendería el ingreso marginal derivado de cada unidad comercializada? Vamos a leer las opciones. La primera dice 1.600 pesos, ya que este valor representa el total de ingresos derivados de la venta de una unidad adicional de producto. 20 pesos, dado que el ingreso marginal resulta inferior al precio de venta por tratarse de un mercado perfectamente competitivo. 80 pesos, dado que el ingreso marginal resulta equivalente al precio de venta por tratarse de un mercado perfectamente competitivo. 0 pesos, dado que la empresa no tiene trayectoria en el mercado, o 130 pesos, dado que el ingreso marginal resulta superior al precio de venta por tratarse de un mercado perfectamente competitivo. En primer lugar, recordemos que el dato clave en este ejercicio es que la empresa opera en un mercado perfectamente competitivo. Esto quiere decir que para la empresa va a coincidir el precio del producto
con el ingreso marginal y el ingreso medio. Entonces, por lo tanto, analizar cuál es el ingreso marginal derivado de cada unidad y justamente va a coincidir con el precio, es decir, con lo que le ingresa a la empresa por vender una unidad más, en este caso 80 pesos, que es el precio por cada unidad del producto. Entonces la opción correcta es la que dice 80 pesos, dado que el ingreso marginal resulta equivalente al precio de venta por tratarse de un mercado perfectamente competitivo. Pasamos ahora al tercer ejercicio, que dice: si la empresa contratara 6 trabajadores al proceso productivo de masas finas, el costo marginal derivado de la producción de cada unidad adicional alcanzaría el nivel de 80 pesos. Entonces la empresa, vamos a ver las opciones, estará minimizando sus costos medios de producción, ya que para ese nivel de contratación se alcanza el costo medio mínimo. Estará maximizando su nivel de producción, ya que con 6 trabajadores se alcanza el máximo nivel de producción posible. Estará maximizando sus beneficios, ya que cuando la empresa contrata 6 trabajadores, el ingreso marginal derivado de la producción y comercialización de una unidad adicional se igualaría con el costo marginal de producir dicha unidad. No maximizará sus beneficios, dado que sería óptimo continuar produciendo masas finas. No maximizará sus beneficios, dado que sería óptimo reducir su nivel de producción actual de masas finas. Analicen este problema, consideren nuevamente que se trata de un mercado competitivo. Bueno, esto nos brinda información, el hecho de que se trata de un mercado competitivo, acerca de cuál es la condición de optimización o la condición de maximización de beneficios de las empresas. En este caso, por ser competitivo, sabemos que la condición de optimización dice que el precio sea igual al costo marginal. Ubicarse en esa cantidad productiva es la que le va a permitir a una empresa en competencia perfecta lograr el mejor resultado posible. Justamente, con 6 trabajadores nos indican que el costo marginal es 80 pesos, que ya sabemos por los datos anteriores que coincide con el precio. Por lo tanto, esa es una cantidad donde la empresa estará maximizando sus beneficios, ya que cuando contrata 6 trabajadores, el ingreso marginal derivado de la producción y comercialización de una unidad adicional se iguala con el costo marginal de producir dicha unidad, ¿sí? El resultado de competencia perfecta. Con esto nosotros terminamos los ejercicios y vamos a repasar cada uno de los conceptos que habíamos trabajado al iniciar el recorrido de este módulo. Por una parte, la función de producción, dijimos que relaciona la cantidad de factores productivos con la cantidad de producción máxima que la empresa puede lograr. Los costos de la empresa, que tiene que ver con dotar de valorizaciones monetarias a las cuestiones productivas y fabriles que nos describe las funciones de producción. Por otro lado, considerar las estructuras de mercado en las cuales operan las firmas que nosotros estudiamos, es decir, si se encuentran en un mercado más o menos competitivo, y habrán visto ustedes en los ejercicios cómo es determinante esto para resolver los ejercicios que se planteen. Y finalmente, los mercados de factores, donde por ejemplo las empresas contratan el factor trabajo que después necesitan volcar en su proceso productivo. Con estos temas nosotros cerramos las situaciones prácticas, la ejercitación de este segundo módulo de la materia Principios de Economía.